quiere discutir mucho lo que ha pasado, pero podemos entrarle un poco a por qué llegó Milei. Y yo creo que esta es una pregunta que a mí me cuesta mucho contestar porque no pienso como piensan la mayoría, digamos. Yo creo que hay que hacer cargo a la gente que votó a Milei. Creo que la gente que votó a Milei tiene que hacerse responsable de lo que votó y de las elecciones que hicieron. Uno puede estar muy enojado, el gobierno anterior puede haber sido... Es políticamente incorrecto lo que estás haciendo. Sí. El gobierno anterior puede haber sido todo lo malo que vos querés. Yo fui parte de ese gobierno, hubo errores, hubo un montón de cuestiones que no nos gustaron a ninguno, ni siquiera los que estuvimos dentro de ese gobierno, digamos. Y de los dos lados, creo que no les gustó ni a los albertistas ni a los kirchneristas les gustó ese gobierno. Digo, pero más allá de eso, hay en Milei un límite que si vos lo traspasás, te tenés que hacer cargo de lo que vos votás. Digo, hay una irracionalidad en Milei que estaba mostrada antes de la campaña, hay una alianza con la casta macrista que estaba previa a la elección, con lo cual, si uno tuviera que analizarlo fríamente, claramente Massa era lo menos peor, por decirlo de alguna manera generosa, ¿no? Si vos, aún viendo eso, votaste lo peor, te tenés que hacer responsable y tenés que hacer cargo. Digo, yo, si quieren, hago todas las autocríticas que quieran, digo, no hay problema, el periodismo vive haciendo autocrítica. No voy a eso, me parece medio simplificador. Me parece que hay procesos históricos, me parece que ocurren cosas, me parece que los proyectos no duran para siempre. Es muy raro que los proyectos tienen una cantidad de tiempo y después van menguando, van perdiendo atractivo. Sí, lo que pasa es que el costo, van sumando más gente en contra que a favor. Que van cayendo a poquito, ¿no? Porque si un día no hay, este era kirchnerista, este amigo mío no era que hoy no es más. Pero como siente, hoy hay otro, ¿no? Sí, es interesante ese costado en el sentido de también pensar cuán costoso es la vuelta de página del que tiene que hacer el peronismo. Digo, y la vuelta de página que tiene que hacer el peronismo es muy costoso porque el costo fue Milei. Digamos, quizás si el peronismo hubiera dado la vuelta a la página previamente y se hubiera mostrado un peronismo no tan anclado en lo que pasó, sino en lo que tiene que pasar, en lo que tenía que pasar, posiblemente Milei no hubiera llegado de la manera que llegó. Pero también es cierto que Milei ya venía cargado de muchas cosas que demostraban que no era una novedad, ¿no? Y creo que la sociedad tiene que pensar y tiene que hacerse cargo de lo que votó. ¿Por ahí es así la sociedad? No, por supuesto que la sociedad es así. Por supuesto que la sociedad es así. Por supuesto que la sociedad es así, por supuesto que hay que conversar con esa sociedad. Digo, y también creo que hay que conversar con los deseos de una sociedad que no son los deseos a los cuales le habla el peronismo tradicional. Es difícil hablar cuando vos estás demonizado. Es muy difícil convencer al otro cuando vos estás demonizado, porque se cierra mucho a lo que vos le puedas decir. Pero yo soy un comunicador, que hay mucha gente que me quiere, que me sigue, y hay gente que me odia. Y yo nunca estuve en la función pública. Sí, pero no pensás que hay posibilidades de que la sociedad haya cambiado respecto a los deseos imaginarios de que el propio peronismo le ofrecía. Digamos, a mí me llama mucho la atención cuando hablo con gente más joven que yo. Mi ideal de vida es el chalecito californiano, mi mujer, los hijos, el perro, el cochecito. Los jóvenes no tienen ese modelo. Quizás el estado de bienestar que el peronismo le estuvo ofreciendo durante los últimos 20 o 30 años a pibes y pibas que prefieren un monoambiente con buen internet y con capacidad para desarrollar todo el poliamor que necesitan y que desean, no les termina de cerrar como modelo político. Y allí me parece que también hay que pensar algo en cómo se reconstruyen los lazos de solidaridad en una sociedad hiperindividualista, donde vos estás en tu casa. Parece todo un oxímono toda la frase. Parece un oxímono la frase. Parece imposible, ¿no? No, pero también es cierto que... ¿Cómo unimos a los individualistas? Sí, pero por ejemplo, vos entrabas a la fábrica y te encontrabas con 500 tipos. Y ahí sí o sí te relacionabas. Sí. Bueno, ¿cómo te relacionás con los otros desde el hiperindividualismo? Estás en tu casa haciendo un trabajo de home office o en la bicicleta de Rappi. ¿Cómo te relacionás? Por supuesto que eso no es todo el mundo
Esa no es toda la realidad actual, pero me parece que son fenómenos que hay que pensarlos, ¿no? Cada vez hay fenómenos que hay que pensar. ¿Cuánto juegan las redes? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuánto jugó la pandemia en darnos cuenta que en casa podemos seguir sobreviviendo? Mal, pero podemos seguir sobreviviendo, ¿no? Claro. Hay algo ahí de los llaneros solitarios permanentes que transforma los lazos sociales, ¿no? Esa gran teoría de que ya no existe la sociedad, ¿no? No hay sociedad, ¿no? Lo decía Thatcher y lo repite Milei. No hay sociedad, hay suma de individuos. Bueno, por empezar, eso es una gran falacia, ¿no? Digo, si fuéramos solamente una suma de individuos, no podríamos ir al almacén a comprar un sachet de leche. Pero, o sea, hay sociedad, hay relaciones humanas, hay relaciones sociales, hay corrientes de sentido, todo eso existe. Lo que sí creo que hay que pensar la autopercepción de quien cree que no le debe nada a nadie, ¿no? Porque está encerrado en su casa, porque está subido a su moto. Y bueno, también le debes algo a alguien, que es el hecho del trabajo de cualquier otro, ¿no? Y cuando uno habla de trabajo a propósito, porque el presidente Milei habla mucho de los empresarios como héroes, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar la idea de que el verdadero héroe del capitalismo es el trabajador, ¿no? Sin trabajo no hay capital, ¿no? Pero esto hay que volverlo a explicar, porque cuando vos lo hablas con algún laburante, el tipo te dice, no, bueno, pero yo sin el empresario no llego a fin de mes. ¿Y el empresario a dónde llega sin vos? Claro, pero esa autoconciencia del valor del trabajo, que estaba explicado desde el siglo XIX y que es una de las grandes potencias del peronismo, ¿no? El trabajo dignifica. Digo, hoy el trabajo no dignifica, el trabajo te sirve para subsistir si el empleador quiere que vos dependas de él, ¿no? Hay como una especie de, por favor, explotame, ¿no? Digamos, por favor, sacame plusvalía, ¿no? Ay, vos o lo habrás conocido personalmente, o bueno, los has estudiado bien, toda esa generación de Lula, de Evo, de Correa, de Lugo, de Cristina, Néstor. Hoy para esa sociedad, todos tipos muy potentes, además de convicciones, enormemente potentes. ¿Podrían hacer algo distinto con ellos? ¿O ese tipo de liderazgos ahora no sirven? Viste que en la política hay algo que es extraño, que es nada sirve hasta que empieza a servir y todo sirve hasta que deja de servir, ¿no? Digamos, hay oleadas también, ¿no? Esos liderazgos fuertes que se presentaron en la primera década del siglo XXI pareciera que en la tercera década no sirven. Pero, sin embargo, Milei es una personalidad muy potente. Digo, cuando en algún punto vos dijiste alguna vez esto de que Cristina dice que Milei es el que está haciendo kirchnerismo en la forma de acción. Sí, que la gente lo tomó como un halago, lo que quiso decir es, tiene nuestras formas, lo usa para otra cosa, tiene nuestras formas. Siempre dobla la apuesta, nunca va para atrás. Siempre huye para adelante. Exacto. Y eso era muy kirchnerista. Y eso tiene que ver con la potencia también personal. Por eso creo que Milei es un personaje interesante para analizar, porque es una personalidad potente, digamos, como dicen los cientistas sociales, una palabra que odio, tiene mucha pregnancia, digamos, ¿no? En ese sentido nos marca mucho lo que diga Milei o lo que hace Milei, porque tiene una fuerte personalidad, más allá de que nos guste o no. Claro. Digamos, en ese sentido, ese liderazgo es un liderazgo muy fuerte. ¿Por qué ese liderazgo es diferente al liderazgo de Néstor, de Lula? Por supuesto por el cuño ideológico, pero no por la forma de accionar. Con lo cual pareciera ser que lo que le faltó al peronismo fue la fortaleza de esa persona que pudiera vencer, domar al león, ¿no? Al supuestamente hombre fuerte que venía del otro lado, ¿no? Claro. Y ahora los periodos, el kirchnerismo que sigue siendo una fuerza importantísima, sigue siendo primordial en el peronismo. Digo, yo me acuerdo cuando se preguntaban, bueno, ¿por qué perdió Scioli? Yo decía, bueno, no sé si tenemos que preguntarnos eso, porque hace 12 años que están, alguna vez van a perder. ¿No? Y como periodo total, incluyéndolo Alberto, aunque a Cristina no le guste, qué sé yo, lo eligió ella, fue parte del gobierno. Es difícil explicar que no es. Es difícil explicar que no es. Bueno, alguna vez mengua.
¿no? Alguna vez necesita algún formato de renovación parcial o total, bajo las mismas ideas, pero cuando se habló de una nueva canción ya empezó no, sigamos escuchando al Trío Los Panchos. Yo acabo de entregar un libro para Planeta que se llama ¿Para qué sirvió el peronismo? Ajá. Y estoy haciendo un curso, empezando un curso ahora en abril sobre ¿para qué sirvió el peronismo? ¿No? ¿Por qué te digo esto? Porque en el libro justamente hablo de las estrategias de establecimiento del peronismo en la Argentina. Y esas estrategias tienen que ver también con las personalidades y tienen que ver también con las etapas históricas. Y justamente lo que digo en el libro es que hemos llegado a un momento en ninguna etapa histórica está agotada, pero no que está agotada solamente por cuestiones ideológicas, sino también por cuestiones vitales, por cuestiones de experiencia de vida, por cuestiones de deseo, por cuestiones de sueños, por cuestiones de problemas resueltos. Qué buenas palabras, ¿no? Claro, que ahora deseos. Uno no desea siempre las mismas cosas durante mucho tiempo, no te despierta el mismo deseo el otro durante mucho tiempo. Al peronismo le pasó con Menem, ¿no? Es muy fácil decir, no, Menem no fue peronista, sacarlo y quedarnos todos tranquilos. Pero qué sueños y qué deseos despertó Menem en las mayorías, incluso en las mayorías peronistas en el año 89, 90, 91, e incluso cuando logró la estabilidad y parecía que cualquiera de nosotros podía comer salmón del Pacífico con la misma y alguna vez se fue apagando. Sí, y también se fue apagando, ¿no? Claro. Y también en el caso de Menem se fue agotando su propio liderazgo, ¿no? Ahora hay una diferencia, porque uno podría decir que Cristina sí tiene herederos. Sí, y yo creo que no solamente tiene herederos Cristina. Creo que hay que ver cómo maneja esa relación. Sí. Pero hay herederos ahí dando vueltas. A diferencia del menemismo, el kirchnerismo lo que generó es una forma legítima de repensar el peronismo. El menemismo había llegado a una modernización tal, sumado a la tercera modernización con la globalización, con una complejidad enorme, que por supuesto yo no la vi, yo cometí delito de leso-frefascismo, como digo siempre, y me fui del peronismo, pero con toda esa complejidad hay que pensar siempre hay que pensar de nuevo el menemismo, ¿no? Pero a diferencia del menemismo, el menemismo se agotó en sí mismo, el kirchnerismo no. El kirchnerismo generó una gran corriente de opinión y una gran corriente de cómo pensar el peronismo, cómo pensar la nación, cómo pensar la política, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que el kirchnerismo sufrió todo el peso de la Argentina establecida en sus espaldas, ¿no? Porque fue perseguido, sus intelectuales fueron silenciados, corridos, dejados sin trabajo, ¿no? Que eso no ocurrió con el menemismo, ¿no? Claro, que les ha ido muy bien incluso a los posmenemistas, ¿no? Y al mismo tiempo, si bien Menem estuvo preso en la quinta de Don Torcuato, creo que era, y Cristina no, la persecución judicial contra los líderes del kirchnerismo fue tan brutal como la que fue contra el menemismo o más. Entonces, pero a pesar de esa persecución brutal de los medios de comunicación, el kirchnerismo todavía tiene un gran peso en la sociedad argentina, tiene un gran peso en la forma de pensar la política y tiene un gran peso en distintos liderazgos que quizás por una cuestión etaria, quizás por una cuestión de dinámica política, todavía no han surgido de la manera que debieran surgir. Y también es cierto que hay otros políticos que quizás no sean del riñón del kirchnerismo, pero que no pueden evitar la referencia al kirchnerismo para hacer la política, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera enaltece al proceso del kirchnerismo que lleva 20 años, ¿no? En el peronismo no hubo, salvo el liderazgo de Perón por una cuestión obvia, que pasó del 46 al 74, que fueron 30 años, no hubo en el peronismo, ni en la Argentina, te diría yo, una experiencia que dure 20 años de hegemonía política, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? El liderazgo de otros políticos cayó en desgracia mucho antes. Estoy pensando en Macri, ¿no? Como gran líder o gran caudillo de la derecha. Está bastante apagado. Bastante apagado, ¿no? O sea, tiene peor imagen Macri
que tiene todo el aparato del Estado a favor y el aparato comunicacional a favor que el de ¿Y Cristina. qué pensás de esa discusión ahora de parte del peronismo que dice que la culpa la tiene el progresismo, el feminismo y lo políticamente correcto, y que el peronismo y la doctrina es otra cosa? ¿Qué ves en esa discusión? Yo no soy muy progresista, te soy sincero. Mi forma de pensar la vida no es progresista. Pero no soy un progrefóbico. A mí me parece que el progresismo le aportó al peronismo algo que lo vinculó mucho al siglo XXI, a algunas temáticas del siglo XXI. También me parece que no hay nada menos peronista que volver a Perón. Porque Perón no volvería nunca a sí mismo. Por su pensamiento estratégico, siempre estaría transformando su propia acción política. Más allá de que hay un núcleo básico de cuestiones doctrinarias, si se quiere, que son casi, te diría, rectores de la política, ¿no? Digo, un nacionalismo político y económico y cultural, una defensa de los intereses de las mayorías, del empresariado nacional, más allá de la industria o no. Yo siempre digo que un buen peronista, si las herramientas económicas están al servicio del beneficio de las mayorías, ¿no? No es un industrialista por sí mismo, no se enamora de la herramienta del industrialismo, sino que creemos que la industria o que el mercado interno es lo que mejor favorece a la fuerza productiva de la Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me da la impresión de que encerrarse en viejas formas puede servir como defensa identitaria, como un momento de refugio fundamentalista ante el avance del neoliberalismo, pero que no termina de convertirse estrictamente en una salida, y que ir en contra del progresismo es quizás una actitud de cierta mezquindad política, ¿no? Es como si el progresismo tiene algo también de esto, ¿no? Que es que corre con la moral, ¿no? Digamos, no, pero vos el 14 de diciembre del 2005 no apoyaste a Cristina como ibas a haberla apoyado. Bueno, qué sé yo, flaco, estaba mirando para otro lado o pienso diferente a vos, ¿no? Esa cuestión de correrte con la moralidad permanente es muy fuerte en el progresismo, ¿no? Y quizás esas dos formas de perseguirse, yo creo que hacen que resulte un poco grotesco esa discusión, ¿no? Digo, a mí me da la impresión de que no hay posibilidad de un peronismo que excluya a los dos sectores. Lo que me parece que es interesante es quién conduce ese proceso, ¿no? La conducción en el peronismo tiene la capacidad de aunar esos dos sectores, ¿no? Y yo creo que el peronismo tuvo mucho de progresista, aunque les pese a los peronistas ortodoxos, y que también el peronismo tuvo mucho de ortodoxo, aunque les pese a los progresistas, ¿no? Claro. Y creo que en ese equilibrio es donde hay que discutir, pero eso de andarse, como decía Perón, eso de andar tirándose las cartas entre gitanos, a mí me parece que es bueno, eso es lo que yo estoy viendo, productivo, ¿no? Yo tengo, no sé, yo no hablo con la E, yo al Negro Díaz le sigo diciendo Negro Díaz, si no, no se da vuelta el negro, o sea, no soy de esa época, pero lo que no veo es que excluir al que está en eso, porque es... Y hay algo que es interesante, ¿no? Cuando vos decís, no, se fijan mucho en los derechos en el feminismo, pero no le dan de comer a las mayorías, ¿no? Claro. Ese es el gran discurso. Sí. Bueno, el problema no está en que... no es antagónico. No es antagónico. El problema es que no solucionó el problema de las mayorías, claro, no que solucionaba el problema de las minorías, ¿no? Digamos. Claro. Si a vos te molesta eso, es porque en realidad lo que te está molestando son los derechos de las minorías. Claro. Te molestan más los derechos de las minorías que los derechos inculcados de las mayorías, ¿no? Y creo que ahí hay algo de mezquindad. Digo porque está pasando ahora eso, ¿no? Por eso lo pongo sobre la mesa. Y me parece un escollo. Me parece un escollo, me parece un obstáculo. Como yo siempre estoy en un lugar incómodo, porque estoy a la derecha del kirchnerismo y a la izquierda del peronismo. Como digo siempre, digo, no termino de caer simpático a ninguno de los dos sectores. No, nosotros nos cae simpático. Pero esta cuestión me parece que hay que pensarla seriamente en cómo resolverla en el peronismo. Porque
Porque el peronismo no es en mi opinión, no es un partido de cuadros ortodoxos que repiten una doctrina de manera dogmática. Eso es el marxismo-leninismo. Claro. Digo. Claro. El peronismo es una cosa más maleable, ¿no? Y pero es algo que atiende incluso a sus propios desatinos, como decía muy bien Dolina, ¿no? Esta cosa de atender a tus propias contradicciones, atender a las cuestiones que por ahí no son del todo racionales y que tampoco son del todo políticamente correctas, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo en el peronismo que lo hace muy vivo, ¿no? Ahora, la última. Después de 20 años quizás se perdió el deseo. Ahora, ¿aparece una persona que genere un deseo en el peronismo? ¿La ves dando vuelta por ahí? Yo creo que con el peronismo pasa algo, históricamente pasa algo que es, en un momento determinado parece que no ocurre nada, y alguien dice, es para allá, y la acierta, y se convierte en el conductor del peronismo. Entonces, no sabemos quién es, digo. Posiblemente sea cualquiera de los que está o alguien que no está en el primer plano. Pero alguien va a aparecer y va a decir es para allá y los periodistas van a decir, le salió bien, es para allá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hernán Brienza, ya venimos. En un minuto va a estar Oscar Parelli esta hora a ver qué pasó ayer. Bueno, dale, ahora hablamos. Ahí venimos. AM 1070. A ver.